Institución Educativa Peniel, 10º grado. Un cono de revolución es aquel sólido generado por un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de sus catetos. Veamos la gráfica de esta definición. Tenemos aquí un plano en el espacio. Aquí tenemos una recta. Alrededor de esta recta vamos a hacer girar un triángulo rectángulo, para lo cual graficamos dicho triángulo rectángulo de tal manera que uno de sus catetos, el que estoy señalando, esté contenido en esta recta, al cual le llamaremos eje de giro. Haremos girar el triángulo rectángulo en este sentido, que señala aquí en sus pantallas, en sentido antihorario. Pero antes de girar el triángulo rectángulo, quiero que tengan presente lo siguiente. La hipotenusa, al desplazarse, va a formar la superficie lateral de un cono de revolución. Así que préstenle mucha atención a la hipotenusa, razón por la cual se le llama generatriz. El otro concepto que quiero que consideren es este segundo cateto, que se va a constituir más adelante en el radio de la base circular del sólido que se genera al girar este triángulo rectángulo alrededor de este eje. Teniendo en cuenta estos conceptos, iniciamos el giro del triángulo rectángulo en el sentido que señala esta flecha, sentido antihorario. Procedemos. Giramos entonces el triángulo rectángulo y fíjense, nos damos cuenta que el desplazamiento de la hipotenusa, como les mencioné, está formando la superficie lateral del cono de revolución. Continuamos girando el triángulo rectángulo alrededor de esta recta y lo hacemos una vuelta completa. Ya está. El resultado, el sólido que estamos observando es un cono de revolución de base circular, cuyo radio viene a ser uno de los catetos del triángulo rectángulo que hemos hecho girar. Muy bien, entonces ya tenemos el cono de revolución. Ahora vayamos a ver los elementos de un cono de revolución. Tenemos entonces el vértice, la generatriz, la base circular, la altura, que viene a ser la distancia que hay desde el vértice hacia la base circular. Y por último tenemos el radio de dicha base. Estos elementos debemos tenerlos muy en cuenta a la hora de resolver problemas relacionados a un cono de revolución. Ahora les invito a descubrir la superficie lateral de un cono de revolución. ¿Cómo se desarrolla la superficie lateral de un cono de revolución? Pero antes, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. La generatriz. Quiero que observen la generatriz durante todo el proceso. ¿En qué se va a convertir? Asimismo, quiero que además que le presten atención a la circunferencia de la base. Por favor, préstenle mucha atención a la circunferencia de la base durante el desarrollo de la superficie lateral del cono de revolución. ¿En qué se va a convertir? Considerando esto, empezamos. Hacemos un corte y para ello utilizamos la tijerita de las TIC. Procedemos a hacer el corte. Ya está. Ahora sí, abrimos el cono. Observen, empezamos a abrir el cono. No se olviden, observen a la circunferencia en qué se va a transformar y la generatriz también. Seguimos abriendo el cono. Continuamos para poder ver el desarrollo de la superficie lateral de un cono de revolución. Porque nosotros necesitamos solamente la parte lateral del cono, la superficie lateral. Observen a la circunferencia, miren qué se está convirtiendo. Y finalmente obtenemos esta figura. Ustedes dirán, ¿eso es un sector circular? Claro que sí, es un sector circular, donde la longitud de este arco era la circunferencia de la base circular y este radio es la generatriz del cono. Entonces, si queremos calcular el área lateral de la superficie de un cono de revolución, tenemos que calcular el área de este sector. Recordamos entonces, para calcular el área de un sector circular, la fórmula es la siguiente. Vamos a multiplicar la longitud del arco.
Vamos a multiplicar la longitud del arco. ¿Con quién? Con el radio de este sector circular. Es el radio. Así que multiplicamos longitud del arco del sector circular por el radio de dicho sector. El resultado se divide entre 2. De esa manera se calcula el área de un sector circular. Pero sucede que este sector circular, ustedes lo han visto, viene a ser el área lateral de un cono de revolución. Así que usaremos la misma fórmula para calcularlo. Lo que vamos a hacer es usar los elementos propios del cono de revolución. Por lo tanto, comparamos, relacionamos. Entonces, el área lateral, calculamos longitud de arco, pero aquí la longitud del arco en el cono viene a ser el perímetro de la circunferencia. Hemos visto, es el perímetro de la circunferencia, así que lo reemplazamos. Multiplicado por el radio, pero en el cono el radio es la generatriz del cono. Así que multiplicamos por la generatriz. Y lo dividimos finalmente entre 2. Entonces, el área lateral quedaría, si reemplazamos el perímetro de la circunferencia, quedaría de la siguiente manera. El perímetro de la circunferencia es 2pi por radio, que multiplica a la generatriz. Todo esto dividido entre 2. Hacemos finalmente las simplificaciones y obtenemos la fórmula final del área lateral de un cono de revolución, que sería pi por radio por generatriz. Muy bien, ahora sí vayamos a ver otras fórmulas del cono de revolución. Bueno, el área lateral ya lo tenemos. Ahora veamos cómo se calcula el área total. El área total viene a ser igual al área lateral más el área de la base. El área lateral ya lo tenemos, es pi por radio por generatriz. Y la base es un círculo, así que para calcular la base circular es pi por radio al cuadrado. Hacemos los reemplazos y obtenemos la siguiente fórmula. Esto nos va a permitir calcular el área total de un cono de revolución. Pero vamos a factorizar para representar a esta fórmula de una forma más simplificada. Tenemos acá factor común, pi r, así que factorizamos y obtenemos la fórmula final. Pi por r, que multiplica a la suma entre la generatriz y el radio. Veamos ahora cómo se calcula el volumen de un cono de revolución. El volumen de un cono de revolución se calcula multiplicando el área de la base por la altura dividido entre 3. Aquí lo tienen. Pero como la base es un círculo, lo vamos a reemplazar y finalmente multiplicado por la altura. Reemplazamos entonces. El área de la base es pi por radio al cuadrado, que multiplica a la altura, y todo dividido entre 3. Y esto vendría a ser la fórmula para calcular el volumen de un cono de revolución.